Buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad académica. Yo soy la doctora Diana Marcela Escobar, soy especialista en medicina interna y hepatología clínica y junto con mi compañero Sebastián Díaz, también especialista en medicina interna y hepatología, hemos planteado este espacio educativo para estar con todos ustedes que nos acompañan desde su casa y hablar de hepatitis virales. En este momento el doctor Sebastián y yo no tenemos tapabocas porque estamos en un espacio donde respetamos el distanciamiento social, pero quiero que sepan que en la Fundación Valle de Lili siempre estamos muy atentos y nos acogemos a todas las normas de bioseguridad con respecto al COVID-19. La intención de esta actividad académica de hoy es darles a conocer y educarlos, concientizarlos y que estén al tanto de lo que son las hepatitis virales. Las hepatitis virales son de importancia para el mundo porque son enfermedades que tienen vacuna. No sé si sabían que, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis B tienen vacuna, tienen tratamientos específicos e incluso son curables. Por ejemplo, el caso de la hepatitis C. La Organización Mundial de la Salud creó este día en el 2016 para concientizar, para poner al tanto a la población en general y a la comunidad médica sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento de las hepatitis víricas, porque son responsables más o menos de 1.4 millones de muertes al año. Imagínense enfermedades que tienen vacuna, tratamiento y cura, que generen tanta enfermedad y tanta muerte, necesitan una especial atención. Y el plan de la Organización Mundial de la Salud, con ayuda de todos ustedes y el personal de salud, es erradicar las hepatitis virales para el 2030. Entonces, para hablar de las hepatitis virales y que todos conozcamos de ellas, vamos a hacer unas preguntas que va a contestar el doctor Sebastián. Igual estamos atentos a las preguntas que ustedes nos hagan para educarnos. Bueno, entonces, doctor Sebastián, ¿qué son las hepatitis virales? Bueno, buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación, a la doctora Diana también por la invitación y el planteamiento de esta actividad tan importante. Como ya les dijo, es muy importante que ustedes como pacientes, como personas, entiendan y conozcan la magnitud de este problema, y estamos acá para solucionar o ayudar a aclarar algunas dudas o inquietudes que tengan al respecto. Vamos a tratar de hablar un poco de cómo agrupar las enfermedades por hepatitis virales en dos grupos grandes, en unos que son las enfermedades hepáticas que se presentan más agudamente y en otras que son las hepatitis virales que tienden a cronificarse, aunque se pueden presentar también de forma aguda. Entonces vamos a hablar inicialmente de la hepatitis A y la hepatitis E, que ambas comparten una forma de transmisión muy importante, que es básicamente, médicamente se llama la vía de transmisión fecal-oral. Es básicamente las hepatitis que se transmiten especialmente por alimentos, por aguas contaminadas especialmente. Son enfermedades muy prevalentes, especialmente donde no hay sitios, no hay estrategias higiénicas adecuadas, especialmente además en países que son subdesarrollados. En América Latina son muy prevalentes las enfermedades por hepatitis A y hepatitis E. Como ya les dije, entonces, es la forma de transmisión más común es la vía fecal-oral, especialmente por alimentos contaminados o aguas contaminadas. Algo muy importante con la hepatitis E es que se ha descrito que se transmite mucho más en donde hay presencia de personas que trabajan con la porcicultura. Por ejemplo, en Colombia hay unos nichos o unos sitios o regiones específicos donde hay mayor transmisión de hepatitis E, que es en Antioquia, donde hay muchas más personas que trabajan con la porcicultura. Son hepatitis que se presentan agudamente. Cuando nosotros hablamos de agudas, que se presentan en un periodo de algunos días a semanas después del contagio o de contraer la infección por los alimentos, y se presentan especialmente con fiebre, con malestar, con dolor abdominal, y las personas pueden tener coloración amarillenta de la piel o de las escleras, que es la parte blanca de los ojos,
que generalmente obligan a consultar al paciente porque producen mucha sintomatología. Doctor, estas hepatitis, la hepatitis A y la hepatitis E, ¿necesitan un tratamiento específico o algún cuidado especial que las personas deban consultar a urgencias o deban tener algún cuidado especial como para hacer la recomendación? Pues es importante porque muchas enfermedades que afectan el hígado se pueden parecer, primero en la forma de cómo se presentan. Entonces, si se presentan con dolor abdominal, con fiebre, puede dar diarrea y hay coloración amarillenta de la piel o ictericia, sí es bueno que consulten por lo menos a un médico de atención primaria para que haga una evaluación y haga un adecuado diagnóstico. Estas enfermedades por lo general son autolimitadas. O sea, se quitan solitas. Se curan solas, con el tiempo se hace manejo de los síntomas, manejo de la fiebre, manejo del dolor, hidratación. Menos del 1% de las enfermedades por hepatitis A y hepatitis E se complican o progresan a algo que nosotros llamamos falla hepática, que son los pacientes que tienen una destrucción masiva del hígado y que terminan requiriendo probablemente trasplante hepático en algunas de las ocasiones. Como les digo, son enfermedades que son autolimitadas, se quitan solas, el manejo es básicamente de los síntomas. Y algo muy importante es que hay grupos de personas que pueden progresar o pueden tener una enfermedad mucho más grave, como son las embarazadas. Especialmente en ese grupo de personas hay que tener mucho cuidado con este tipo de hepatitis porque pueden tener un curso más agresivo y se pueden complicar más. Estamos hablando que la hepatitis A tiene vacuna. ¿Todas las personas en Colombia están vacunadas para la hepatitis A o hay algunas personas que sí tienen la vacuna, otras no? Y si no tengo la vacuna, ¿cómo puedo acceder a la vacuna o a saber si tengo anticuerpos protectores para la hepatitis A? Perfecto. La hepatitis A, como bien lo mencionó, tiene vacuna. Es por el plan ampliado de inmunizaciones o por el esquema de vacunación obligatorio desde la infancia. Está incluido y se deben vacunar en la infancia o en la niñez todas las personas. Sin embargo, lo que se ha demostrado o estamos viendo es que a partir de 1990 en adelante es donde se está haciendo mucho más juicioso con la vacunación para hepatitis A. Por ende, las personas que tienen más o menos más de 30 años o que tenemos más de 30 años, muchos no estamos vacunados. Algo que hay que tener en cuenta es que la hepatitis A solo da una vez en la vida. Entonces, la persona que tuvo hepatitis A en la niñez ya queda con inmunidad o queda con defensas para toda la vida y no le va a volver a dar. Entonces, si usted no sabe si estuvo vacunado en la infancia o en la niñez, si no sabe si le dio hepatitis A, lo más recomendado sería, en caso de que asista al médico, que le hagan una muestra o le tomen una muestra de sangre para saber si tiene anticuerpos o defensas. Y esas personas que no tienen defensas, la estrategia idealmente sería vacunarlos. Es una vacuna que es efectiva y con la vacunación se previene que se presente la infección. Doctor, ahorita que nos decía que muy poquita gente se muere por hepatitis A, o sea que es muy raro que una hepatitis A progrese a complicarle tanto la salud a alguien que genere la muerte. Quería preguntarle entonces de dónde vienen ese 1.4 millones de muertes que se reportan asociadas a hepatitis virales al año. Aquí es muy importante porque tenemos como usted bien lo mencionó, hay un gran número de pacientes con hepatitis virales en el mundo y algo muy triste es que solo una de cada 10 personas sabe que tiene hepatitis virales. Más de 240 millones de personas en el mundo tienen hepatitis. En Colombia no sabemos qué tantos pacientes tienen hepatitis virales, pero se estima que por lo menos para hepatitis C, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar, podrían haber más de 400.000 personas con hepatitis C sin conocerlo y un gran número de pacientes o la mayoría de pacientes que fallecen o personas que fallecen por hepatitis virales a nivel mundial, esa carga de mortalidad está más dada sobre todo por hepatitis B y hepatitis C, que llevan a complicaciones muy importantes como la cirrosis y como el cáncer de hígado. Estas son las que más producen mortalidad a nivel mundial. Entonces, hablemos un poquito más de estas hepatitis que se cronifican. Pues ya hablamos que la es aguda y que pues que una vez a uno le da, uno se cura normalmente solo y no repite. Pero ¿cuál es el caso de la hepatitis B y la hepatitis C?
cómo es la historia de estas hepatitis, cómo se transmiten y cómo es la historia clínica, pues cómo es el curso clínico de estas enfermedades. Perfecto. Entonces, estas son enfermedades que pueden ser silenciosas, se pueden presentar de diferentes formas. Pueden ser sin síntomas, pueden ser con síntomas como hepatitis aguda, con dolor abdominal, con fiebre, ponerse amarillo, o puede también ser el caso de la persona que presenta cirrosis con algunas de las complicaciones de la cirrosis, por ejemplo, sangrado digestivo, o que se les acumula líquido en la barriga, o que llegan amarillos. Y también otros pacientes, un gran número de pacientes pueden llegar incluso con cáncer de hígado sin manifestarse previamente con ningunos síntomas. Comparten algunas formas de transmisión o de cómo contagiarse las hepatitis. Algo muy importante es la transmisión sanguínea, o sea, por sangre. Las transfusiones sanguíneas antes de 1995-96 no eran seguras para la transmisión de hepatitis virales, especialmente hepatitis C. Entonces las personas que hayan sido transfundidas, especialmente antes de esta época, de este año, tienen riesgo de tener infección por hepatitis C. Otra forma de transmisión importante es la forma de transmisión sexual, especialmente la hepatitis B. Otra forma importante de transmisión, sobre todo en el embarazo, por eso hacer exámenes de hepatitis B durante el embarazo es obligatorio, durante todos los controles prenatales, porque la mamá con hepatitis B, si no se establece un manejo o un seguimiento adecuado, puede transmitir la hepatitis B a los niños. Y como es una infección tan temprana en los niños, puede tener un curso agresivo incluso en la niñez o en la adolescencia. Otra forma importante de transmisión son los accidentes biológicos, chuzones con jeringas, compartir jeringas, especialmente, por ejemplo, las personas que consumen drogas por la vena o se inyectan drogas que comparten incluso jeringas, son una forma muy importante de transmisión de las hepatitis. De la B y la C. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría a nuestra audiencia, doctor, en cuanto a cuándo debo sospechar que pude haber adquirido una hepatitis B o una hepatitis C? Eso se llaman factores de riesgo. ¿A qué personas hay que hacerles como una búsqueda de estas enfermedades? Perfecto. Entonces, primero hay que reconocer si la persona tiene algún riesgo o algún factor de riesgo para poder haber contraído las hepatitis. Entonces, lo primero es idealmente conocer la historia prenatal o del embarazo de la mamá, si hubo estudios o no. Por ejemplo, en el caso de los niños con infecciones por hepatitis B, si la mamá o no se hizo controles prenatales. Por ejemplo, es muy importante en las personas que tienen partos en casa o que nunca hicieron controles prenatales, sí, que nunca se hacen exámenes y que posteriormente el niño o el bebé tiene alguna manifestación y se les encuentra las infecciones por hepatitis. Las personas que hayan sido transfundidas o que hayan requerido transfusión de sangre, especialmente antes de 1995, se recomienda también en poblaciones especiales, por ejemplo, en las poblaciones carcelarias, ¿listo? Muy importante porque estas personas tienen mayor riesgo de transmitir este tipo de infecciones. También en las personas, se hace frecuentemente en las personas que están bajo hemodiálisis o que han tenido hospitalizaciones o que han requerido transfusiones o que han requerido procedimientos dentro de hospitales en la época que antes no era seguro o no se conocía adecuadamente la hepatitis C. Este tipo de personas deberían tener unos exámenes para evaluar si tiene hepatitis. También muy importante, las personas que pues, tienen relaciones sexuales o que tienen promiscuidad, que no tienen relaciones seguras y que no utilizan preservativos, son personas en las cuales se debería conocer o hacer exámenes para determinar si hay infecciones. Doctor, ¿y en Colombia está bien establecido quiénes son los que tienen factores de riesgo o hay gente que no tiene ninguno de estos antecedentes que usted me dice? O sea, yo puedo tener hepatitis C sin haber recibido un órgano donado, sin haber estado en hemodiálisis, sin haber recibido transfusiones, sin ser usuaria de drogas endovenosas. ¿Puedo tener hepatitis C? Es importante que así yo no tenga ninguna de estas características, me busque una hepatitis viral crónica.
Es importante porque la hepatitis B y la hepatitis C pueden dar o pueden puede tener la infección sin tener ningún síntoma, ¿ya? Y a pesar de que no tenga algún factor de riesgo para contraer la infección, por políticas o por recomendaciones, por ejemplo, de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda que todas las personas mayores de 18 años deberían ser evaluadas o alguna vez en la vida debería tener algún examen para evaluar si tiene hepatitis C o si la tuvo. También es muy importante la hepatitis B, conocer en algún momento de la vida si tuvo hepatitis B, si la tuvo, se curó o si está vacunado. Entonces, en ambos casos, todas las personas deberían saber en algún momento o deberían tener en los exámenes de hepatitis B o hepatitis C en algún momento de la vida. ¿La hepatitis B y la hepatitis C generan alguna enfermedad a largo plazo? Es una pregunta que ya nos está haciendo el público que nos está viendo, como alguna otra complicación, porque ¿cómo es el curso clínico de estas enfermedades? Claro que sí. ¿Pueden dar cirrosis o cáncer? Preguntan específicamente. Entonces vamos a dividir las formas de presentación o las manifestaciones en manifestaciones agudas y en manifestaciones crónicas. Algo muy importante es que la que se presenta más agudamente es la hepatitis B. Se puede parecer mucho a las otras hepatitis, con dolor abdominal, con coloración amarillenta de la piel, con mucho malestar. Estos pacientes por lo general requieren hospitalización para darles manejo de los síntomas y hacer una vigilancia. Algo muy importante es que las personas que les da hepatitis B aguda, la posibilidad de curarse es muy alta, más o menos del 90-95% sin ningún tratamiento, pero obviamente deben ser evaluados por un médico, hacer un diagnóstico adecuado y hacer un seguimiento en la parte de la curación. La hepatitis C no se presenta tan agudamente, puede presentarse tan agudo, pero algo muy importante es que la hepatitis C, más o menos en el 80-85% de los casos, la infección sí se vuelve crónica en el tiempo. Para nosotros, cuando hablamos de algo crónico en hepatitis, es que la infección persista después de 6 meses. Son muy importantes en la parte crónica porque son de las principales causas de cirrosis a nivel mundial, son de las principales causas de cáncer de hígado en el mundo, y algo muy importante es que la hepatitis C llegó a ser la principal causa de trasplante de hígado a nivel mundial. Y más importante aún es que ya tenemos tratamientos disponibles, por ejemplo, para la hepatitis C, y ya ha ido bajando de ese primer escalón de la causa de trasplante en el mundo, pero son enfermedades que producen a largo plazo cirrosis y cáncer de hígado, y que son enfermedades que terminan con unos desenlaces que pueden que no sean muy buenos para los pacientes. Nos preguntan que, pues ya habíamos hablado que la hepatitis C y la hepatitis B pueden causar cirrosis, o sea, son una causa muy frecuente de cirrosis, así no haya consumo de alcohol, porque hay que quitarnos esa idea de que solamente le da cirrosis a la gente que consume alcohol. Entonces nos preguntan que si la gente con hepatitis virales y cirrosis tiene mayor riesgo de hacer hepatocarcinoma y cómo evitar tener hepatocarcinoma una vez uno tenga la hepatitis viral y una vez uno tenga cirrosis. Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta, y como muy bien lo mencionó, que cirrosis no es solo por alcohol. La cirrosis hay muchas causas: alcohol, hígado graso, infecciones por hepatitis. De todos los pacientes con cirrosis, más o menos el 4% de las personas con cirrosis en un año pueden desarrollar cáncer de hígado. Pero si la cirrosis es, por ejemplo, por hepatitis B especialmente o por hepatitis C, incluso puede ser el doble. Hasta el 8% de las personas en un año, de las personas con cirrosis con hepatitis B o hepatitis C, pueden desarrollar cáncer de hígado. Entonces es muy importante, primero, el reconocimiento de las hepatitis; segundo, reconocer y saber si hay cirrosis o no en las personas; y más importante aún es el estar siempre bajo vigilancia médica, porque las personas que tienen este tipo de infecciones y que ya desarrollan cirrosis deberían visitar por lo menos 2 veces al año a un hepatólogo para hacer una serie de exámenes, por ejemplo, hacer exámenes de sangre, hacer una ecografía de hígado, porque se debe hacer seguimiento
En caso tal de que la persona desarrolle un cáncer de hígado, el cáncer de hígado se detecte tempranamente, porque en las etapas tempranas es un cáncer que tiene posibilidades de cura. Nos preguntan si alguien tiene cirrosis ya y tiene la hepatitis, ¿con el tratamiento mejora la cirrosis y mejora el riesgo de tener hepatocarcinoma? Claro. Cuando las personas tienen cirrosis y tienen hepatitis viral, es muy importante definir el tratamiento. ¿Listo? En hepatitis B y en hepatitis C se indica el tratamiento porque el tratar las hepatitis disminuye el riesgo de que se descompense el hígado y, muy importante, aunque el riesgo no lo disminuye a cero, disminuye mucho el riesgo de que las personas desarrollen cáncer de hígado. Entonces, este tipo de estos pacientes deben siempre estar en vigilancia por el hepatólogo para definirles e iniciar un tratamiento y un plan de seguimiento a largo plazo. Si una persona tiene la vacuna, la hepatitis C no tiene vacuna, tiene tratamiento curativo, pues en mucha proporción de los pacientes que reciben el tratamiento se curan, pero en las personas que tienen la vacuna de la hepatitis B, ¿cuánto tiempo dura esta vacuna? Muy importante. El esquema de vacunación inicia desde la niñez, desde la infancia. De hecho, es la primera vacuna que se aplica. Por lo general tiene 4 dosis y la idea es que tenga una duración de por vida. Hay pocos pacientes que necesitan refuerzos, ¿listo? Cuando ya es un adulto que se detecta que no tiene anticuerpos, por lo general el esquema de vacunación, anticuerpos son defensas, el esquema de vacunación son 3 dosis y posteriormente no requeriría refuerzos. Si una persona es trasplantada de cualquier órgano, de hígado o de riñón, ¿puede adquirir la hepatitis viral? Claro, o sea, si la persona es trasplantada y la persona, por ejemplo, no está vacunada para hepatitis B y se expone ante un factor de riesgo, ya sea una relación sexual no segura, ya sea un accidente, por ejemplo, con agujas o contacto con sangre de una persona infectada y no tiene defensas, puede adquirir la infección por hepatitis B. Ya sabemos además que la hepatitis C no tiene vacunas, por ende no tenemos defensas contra la hepatitis C. Entonces, si una persona trasplantada se expone ante los factores que puedan transmitir la hepatitis C, se puede infectar. Nos preguntan pues también que si la hepatitis en general se puede transmitir mediante saliva. Entonces yo creo que hay que volver a revisar lo de las... Sí, ¿qué hepatitis se puede transmitir por saliva? Es muy raro realmente la transmisión por saliva de las hepatitis, ni hepatitis B ni hepatitis C. La hepatitis A y la hepatitis C no se transmiten más por saliva, se transmiten sobre todo por alimentos contaminados, donde la carga, pues contaminados con una carga suficiente de los virus para que se puedan transmitir. Pero la hepatitis B y la hepatitis C te transmiten por besos, para que estén tranquilos. Nos preguntan en cuanto al tratamiento, porque nos preguntan si siempre el tratamiento es sintomático o no. Entonces, para que volvamos a hablar de las diferentes hepatitis y los tratamientos que hay para las hepatitis crónicas, que son la B y la C. Perfecto. Entonces, nuevamente, la hepatitis A y la hepatitis E, que son las que se transmiten sobre todo por los alimentos contaminados, no necesitan tratamiento. Son enfermedades que dan agudamente, y así como dan agudamente, en algunos días se resuelve. El mismo cuerpo, las mismas defensas curan el cuerpo del virus, valga la redundancia, y no necesitan tratamiento más que hidratación, manejo de pronto de la fiebre, de analgésicos en la casa, pero se curan solas en la mayoría de los casos, más del 99% de los casos. En la hepatitis B tiene tratamiento, pero aquí es muy importante que el tratamiento debe ser dirigido por un médico, es idealmente el hepatólogo. Hay algunos pacientes o unos grupos especiales de pacientes con hepatitis B que no necesitan tratamiento, sino que necesitan seguimiento. El hecho de que no necesite tratamiento no quiere decir que no necesite seguimiento. Debe estar en seguimiento con el hepatólogo para que en algún momento, si el hepatólogo identifica que el paciente necesita tratamiento, pues se inicie tratamiento. La hepatitis B tiene cura. La posibilidad de curación con el tratamiento no es tan alta, pero por ejemplo la hepatitis C, que antes era la principal causa de trasplante en el mundo,
ha tenido una evolución y descubrimiento de nuevos tratamientos. Antes el tratamiento para la hepatitis C era con inyecciones que se aplicaban cada semana y que duraban más o menos un año, las personas aplicándose inyecciones que producían muchos síntomas, malestar, fiebre, escalofrío, problemas de la tiroides, baja de las plaquetas, depresión, y la posibilidad de cura no era tan alta. Más o menos curaban entre el 40 hasta un 50% de los casos. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto medicamentos que se toman una tableta en el día y dura 3 meses el tratamiento, y la posibilidad de curación es más o menos entre el 95 y 97% dependiendo de los casos. O sea que la hepatitis C, ahorita tenemos tratamientos efectivos que deben ser manejados idealmente por un hepatólogo o por médicos que tengan conocimientos en hepatitis virales. Uno oye, por ejemplo, esto de que la hepatitis C tiene cura, y yo creo que todavía hay gente que cree que esto es una idea loca, o que esto solamente pasa en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa. Aquí nosotros, pues usted, doctor, tiene experiencia en el manejo de hepatitis C. ¿Y qué tratamientos tenemos acá? Si tenemos los mismos tratamientos que hay en otras partes del mundo. Perfecto. Algo muy importante es, acá en la clínica tenemos, en el grupo de hepatología de la clínica, tenemos la clínica de hepatitis C, donde atendemos los pacientes que tienen infecciones por hepatitis C de acá del suroccidente colombiano. Pues la doctora Diana y yo somos uno de los hepatólogos que hacemos parte de este grupo de la clínica de hepatitis C. Los tratamientos disponibles son los mismos tratamientos que están disponibles a nivel mundial, y tenemos los mejores tratamientos que se pueden ofrecer en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. El Ministerio de Salud ha sido muy juicioso con la adquisición de medicamentos, hay algo que se llama compra centralizada, que el Ministerio de Salud hizo una compra de estos medicamentos para poder traerlos y poder tratar a los pacientes, la mayoría de pacientes, los pacientes que más se puedan, para tratarlos. Entonces, es muy importante entonces reconocer, encontrar las personas que están infectadas, porque tenemos opciones de ofrecerles tratamientos curativos y tratamientos que no tienen mayores efectos adversos. Son sin nada de lo que nos reportaban, pues lo que históricamente han reportado. Nos preguntan que si las hepatitis pueden repetir. Listo. La hepatitis A no repite. La hepatitis E es muy raro que repita, en casos muy específicos, que son las que se presentan agudamente. Muy importante que la hepatitis B no repite. ¿Ya? Se reactiva, la que uno ya tiene. Las personas, es un virus que puede estar viviendo en el cuerpo por muchos años, que puede estar tranquilo, como por así decirlo, aplacado, y que las personas después o entran de pronto en quimioterapia o se les bajan las defensas por algún medicamento, algún tratamiento, y se puedan reactivar, pero la hepatitis B no repite. La que sí repite son la hepatitis C. O sea, una persona puede tener hepatitis C, se puede tratar, se curó, pero si de pronto es una persona que consume sustancias o drogas por la vena y vuelve a recaer en el consumo y nuevamente se inyecta, por ejemplo, sustancias o drogas con jeringas infectadas, pues nuevamente se va a reinfectar. O sea, la hepatitis C puede repetir. Si una persona tiene hepatitis en la infancia, que normalmente la hepatitis de la infancia es la hepatitis A, ¿en la edad adulta le puede contagiar la hepatitis a su pareja? No, o sea, lo primero es determinar si sí fue hepatitis A, ¿ya? Porque muchas veces le dicen hepatitis a las personas que se ponen amarillas. Hay muchas enfermedades diferentes a la hepatitis que pueden poner amarillas a una persona. Sin embargo, en la niñez es más común o más frecuente que sea la hepatitis A. Si es hepatitis A en la niñez se diagnosticó como hepatitis A, esa persona no le va a volver a dar hepatitis A en la vida y se cura. O sea, el virus no queda dentro del cuerpo y tampoco va a transmitir el virus a ninguna persona. Nos preguntan de la vacuna, si hay alguna diferencia entre ponerse la vacuna de la hepatitis A sola o importa si uno se la pone combinada, B y A juntas. No hay ningún problema.
no hay ningún problema. Ya ahorita está combinada la hepatitis A con la hepatitis B, se puede poner, o si se ponen aparte, por separado, no hay ningún problema. Las vacunas que tenemos disponibles son muy efectivas. ¿Hasta qué edad sirve la vacuna? Por ejemplo, si alguien de 60 años se quiere vacunar contra la hepatitis B, ¿puede vacunarse para la hepatitis B? Se puede vacunar, pero depende del riesgo. Si de pronto la persona no tiene riesgo, tiene una pareja estable, no es, por ejemplo, no es personal de la salud, no trabaja, por ejemplo, tomando muestras de sangre, no trabaja con jeringas, en odontología, no está expuesto, pues la persona podría considerarse no vacunarse, pero es más depende del riesgo que tengan las personas de contraer la infección. En un paciente trasplantado de hígado con hepatocarcinoma causa de hepatitis C, ¿tratan la infección posterior al trasplante? ¿Es posible que la hepatitis ataque nuevamente el órgano? Entiendo que preguntan es si uno después del trasplante le puede volver a dar hepatitis. Entonces, pues ese escenario. Sí, por eso es importante que la persona con hepatitis o con enfermedades hepáticas primero sea evaluado por un hepatólogo, porque el hepatólogo va a establecer cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Si bien las hepatitis, por ejemplo, como nos están preguntando, la hepatitis C hay que tratarla, hay que determinar con el hepatólogo cuál es el momento ideal de tratarlo. Por ejemplo, como nos preguntan, hay personas que de pronto, estando con hepatitis infectados, se pueden primero trasplantar, curarse de la cirrosis y después del trasplante requerir el tratamiento o iniciar el tratamiento, no hay ningún problema. Los medicamentos que tenemos disponibles en Colombia se pueden utilizar después del trasplante y el porcentaje o el chance de curación es el mismo que en los pacientes no trasplantados y con un potencial de curación que es más del 95%. Hay muchas dudas en cuanto a cuando hablamos de hepatitis en general, cuando hablamos de hepatitis virales y cuando hablamos de hepatitis autoinmune. ¿Nos podría explicar cómo la diferencia para que la gente entienda? Es muy interesante y muy importante porque aquí de pronto puede haber una duda. Cuando hablamos médicamente de hepatitis, el término hepatitis es inflamación del hígado, ¿ya? Las palabras en medicina que terminen en itis hablan de inflamación. Entonces, si es pancreatitis, inflamación del hígado, ¿ya? Si es neumonitis, inflamación del pulmón. Si es hepatitis, es inflamación del hígado. Cuando alguien tiene hepatitis, no le estás diciendo que tiene hepatitis B, ni C, ni A. Le dicen tiene el hígado inflamado. Pero el hígado se puede inflamar por muchas causas, por medicamentos, ¿ya? Se puede inflamar incluso por grasa, ¿listo? Se puede inflamar por otras enfermedades, como bien lo mencionó, enfermedades autoinmunes o que las defensas del cuerpo inflamen al hígado como si fuera extraño, por ejemplo, la hepatitis autoinmune. Pero un grupo muy importante de hepatitis son las hepatitis virales, que son virus que específicamente inflaman el hígado. Entonces, cuando hablamos de hepatitis es inflamación del hígado. Hay que buscar cuál es la causa. Hoy estamos hablando específicamente de las causas virales que inflaman el hígado, o sea, hepatitis virales. Pero con todas estas preguntas que nos han hecho de hepatitis autoinmune, yo creo que nos va a tocar hacer un webinar de hepatitis autoinmune. Lo tendremos en cuenta. Nos preguntan si el zancudo puede pasar hepatitis virales. No, realmente no se ha descrito. Puede transmitir otras como el dengue, que el dengue puede dar hepatitis también, por ejemplo. El dengue... Pero son otras hepatitis diferentes. Son otras hepatitis y que es autolimitado, por lo general tiene riesgo de complicarse, puede inflamar y por lo general resuelve. Pero que haya descrito, que se haya visto que el zancudo pueda transmitir hepatitis virales, no. Preguntan si la vacuna inmuniza totalmente o existe riesgo de contraer la infección así se esté vacunado. Hay un porcentaje pequeño de personas que no responden a la vacuna, ¿listo? La efectividad de la vacuna es por encima del 90%, sin embargo, en personas que son muy enfermas, que tienen, por ejemplo, problemas renales o personas que tienen algunas enfermedades que bajan las defensas, por ejemplo, enfermedades oncológicas, que de pronto están en tratamientos con quimioterapia, las vacunas no son tan efectivas, ¿listo? Si uno quisiera identificar qué pacientes necesitan una nueva dosis o algo que se debería pues evaluar especialmente con el hepatólogo o con internista, pues se miden las defensas en sangre
y se mira si hubo respuesta o no, y con esos, en ese caso sí se evalúa. Hay algo muy importante, es que cuando los pacientes van a la consulta, uno les pregunta, ¿sabe si le dio hepatitis? Hay unos que no saben. Sí. ¿Sabe si lo vacunaron? Menos van a saber si lo vacunaron. Entonces, casi siempre cuando van a la consulta, que uno les pregunta y no sabe, pues la mayoría de estos pacientes, o todos los pacientes, cuando van a la consulta de patología, se debe saber cuál es su estado de defensas o inmunidad contra los virus para definir si se necesita la vacuna. Nos preguntan si pueden coexistir, o sea, ¿puede uno tener al tiempo varias hepatitis virales o incluso hepatitis autoinmune y hepatitis virales? Si pueden estar al tiempo todas estas hepatitis. Pueden estar al tiempo todas. Si una persona, por ejemplo, utilizó una jeringa para inyectarse drogas de una persona que tuviera una infección por hepatitis B y hepatitis C, se puede infectar por las dos. Pueden haber, y algo muy importante es que si están las dos presentes, pues el riesgo de desarrollar cirrosis y el riesgo de cáncer de hígado es mucho más alto, o sea, se potencia el riesgo de enfermar el hígado. Una persona con hepatitis B o hepatitis C le puede dar hepatitis A. Si nunca tuvo hepatitis A de niño y se estuvo en contacto con agua contaminada o algo, le puede dar hepatitis A. Una persona que toma alcohol, tiene una hepatitis alcohólica, puede tener la hepatitis alcohólica y puede tener hepatitis Son enfermedades C. que no son excluyentes, pero y algo muy importante es que no son excluyentes y además se puede potenciar el daño del hígado cuando están presentes al mismo tiempo. ¿Cómo se diagnostican estas hepatitis? Perfecto. La hepatitis A y E, bueno, todas se diagnostican con exámenes de sangre, con muestras de sangre para identificar si hay presencia de defensas contra la hepatitis, por ejemplo la hepatitis A y la hepatitis E. En la hepatitis B también se hacen muestras de sangre, hay varios tipos de muestras, hay algo que se llama prueba rápida en hepatitis B y en hepatitis C, hay algo que también se llama anticuerpos para hepatitis C, pero es básicamente con muestras de sangre que tenemos disponibles pues, en nuestro país. Hay otras que se utilizan incluso, en Europa, por ejemplo, están evaluando además muestras rápidas, sobre todo en saliva, para hepatitis C, pero esas no las tenemos disponibles pues acá en nuestro país en el momento. ¿Qué pruebas qué exámenes puedo hacerme para saber si alguna vez tuve hepatitis A y B, pues que son las que pudo haber tenido y ahorita ya estar curado? Para saber si tuve hepatitis, idealmente la prueba de anticuerpos. Es con el médico evaluar, primero hacer una buena historia clínica, ver si hay algún riesgo durante la vida de haber contraído alguna de las hepatitis, y es básicamente tomar una muestra de sangre y medir las defensas o medir los anticuerpos. Si las defensas están positivas, se dice en hepatitis A que tiene defensas, ya sea porque se vacunó o porque le dio en algún momento de la vida. Y en hepatitis B también lo mismo, se miden unos defensas o anticuerpos para saber si esas defensas dieron o porque en algún momento le dio hepatitis o porque fue vacunado, pero es con muestras de sangre. Preguntan como cuál es el punto de corte de esos anticuerpos para hepatitis B para saber si estoy protegido o no, o sea, hay algún número con el que yo esté tranquila. Depende del laboratorio, pero por lo general más de 10 unidades son suficientes para la protección. Me preocupa mucho, parece ser a la audiencia, que como hablamos de que estas hepatitis pueden ser asintomáticas. Si son asintomáticas, ¿cómo puedo saber que tengo hepatitis? ¿Qué exámenes o qué asistencia, qué tengo que buscar? ¿Dónde debo buscar como asistencia en esto? Perfecto. Aquí es muy importante, puede que no den síntomas y la única forma de detectarlo es con muestras de sangre, no más. Si de pronto tiene sospechas o piensa que de pronto se pudo haber contagiado en algún momento, debería consultar para evaluar con toma de muestras de sangre si hay presencia o no, o si en algún momento estuvo presente los virus, es con una muestra de sangre, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre hepatomegalia y hepatitis? Bueno, otro término importante en medicina es cuando hablan de megalia. Cuando hablan de megalia es que está grande algo, ¿listo? Hepato quiere decir hígado y megalia grande. Entonces, hepatomegalia es que se ve el hígado grande
ya sea por ecografía o por alguna imagen, o ya sea porque al examen físico se siente el hígado grande. Hepatomegalia hay muchas causas de crecimiento del hígado. Hay enfermedades genéticas que hacen crecer el hígado graso puede hacer que se crezca el hígado si la persona de pronto es obesa. Tumores pueden hacer crecer el hígado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablen de hepatomegalia, porque toca evaluar muy bien si realmente si el hígado está grande, y debería ser evaluado por un hepatólogo para mirar si hay que ponerle cuidado o no a esos hallazgos. Si una persona no tiene hepatitis viral, pero quiere como saber, tener acceso en cuanto a su salud hepática, ¿cada cuánto debería consultar al hepatólogo? Si no tiene hepatitis viral, y después para los que tienen hepatitis virales también darles la pauta de cada cuánto deben consultar con el hepatólogo. Si tienen alguna duda o quieren pues conocer, idealmente debería, al menos una vez en la vida, deberían conocer su salud hepática, hacerse unas muestras, pues toma de lo que hablamos pues del perfil hepático, de transaminasas, de bilirrubinas, ¿ya? Y depende del riesgo que tenga la persona, porque hay otras enfermedades que pueden afectar el hígado. Por ejemplo, las personas diabéticas, por ejemplo, las personas obesas tienen riesgo de hígado graso y puede que no tengan hepatitis virales, pero si tienen, por ejemplo, hígado graso y el hígado graso ya está dejando cicatrices, pues son personas que deberían por lo menos ir ya al menos 1 o 2 veces al año, pero al menos una vez en la vida para evaluar sobre todo la parte de las hepatitis virales y con el hepatólogo establecer si necesita más exámenes, si necesita algún seguimiento o si realmente no necesita ningún seguimiento, pero al menos una vez en la vida. Nos preguntan que cuál es como la edad en la que más atacan, en la que más son comunes las hepatitis virales. Perfecto. En general. Algo muy importante es, por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E pueden dar en cualquier momento de la vida y cuando se presentan en los niños es una enfermedad que no da tan fuerte, o sea, con tantos síntomas no se ponen tan amarillos como cuando dan en los adultos. Entonces, en las personas adultas pueden dar un poquito más fuerte, pero se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Las hepatitis B y la hepatitis C dan más en las personas adultas, sobre todo la hepatitis B, porque ya están instaurados políticas de salud pública en cuanto a la vacunación de los niños a partir de la década del 90, aunque en algunas áreas apartadas pues de nuestro país donde hay poca salubridad y que no hay adecuada vacunación, pues es un grupo, en los niños pueden haber muchas hepatitis B, sobre todo cuando se transmiten de la mamá al niño porque no han hecho controles prenatales adecuados. La hepatitis C es muy rara en los niños, sobre todo por la forma de transmisión, porque es más por transfusiones no seguras y porque además el consumo de drogas es más pues obviamente en los adultos. Muchísimas gracias, doctor Sebastián, por todas las preguntas que ha contestado. Yo creo que con esto hemos abordado muchas de las dudas que tenían. Les recuerdo que las hepatitis virales son prevenibles, tratables y que hay unas que incluso tienen cura. Recuerden que hay mucha gente asintomática que tiene una hepatitis viral y no conoce su estado, y esa persona podemos tratarla, curarla y ahorrarle la cirrosis y el hepatocarcinoma futuro para que nos ayuden a diagnosticar y a buscar estos millones de enfermos que tenemos perdidos. Muchísimas gracias por participar en esta actividad, doctor Sebastián. Muchas gracias por la invitación y por acá estamos siempre son bienvenidos para cualquier duda que tengan en cuanto a hepatología, siempre será bienvenida. Muchas gracias.